Durante el invierno no solo las temperaturas descienden, la capacidad de muchos hogares españoles para cubrir sus propias necesidades básicas va en descenso, y el frío no ayuda a que estas familias puedan solucionar su situación. El 38% de las familias atendidas por Cruz Roja Española no puede mantener su casa en condiciones adecuadas de temperatura durante el invierno, porcentaje preocupante que crece cuando nos centramos en las personas mayores, que ven cómo la imposibilidad de combatir el frío afecta directamente a su salud y a sus condiciones de vida. Según el Observatorio de la Sostenibilidad en España, en invierno la denominada pobreza energética podría ser causa de más muertes prematuras que los accidentes de tráfico en carretera, afectando de manera especial a niños y personas mayores. El problema que genera, digamos, ese punto es el que si no puedes pagar unos servicios, no tienes trabajo, no tienes entrada, entonces te cortan el agua, te cortan la luz, te cortan el gas y básicamente es como estar en la calle porque un piso sin calefacción con el frío que hace básicamente es algo insoportable. Los factores que influyen más gravemente en esta pobreza energética, como la disminución de ingresos en el hogar o la disminución de ayudas y subvenciones, se complican aún más con el impacto de la crisis. De cara a este problema, Cruz Roja Española lanzó en 2012 el llamamiento excepcional, ahora más que nunca, de ayuda a afectados por la crisis socioeconómica. El llamamiento contempla medidas como el reparto de alimentos, el refuerzo escolar, la distribución de kits de emergencia social o el refuerzo de su plan de empleo, atendiendo directamente a las familias en aquellos aspectos en los que más lo necesitan. Acudí a la Cruz Roja buscando una ayuda tanto para el sustento, lo que es la manutención de comida y más que todo de vivienda. El pago de suministros como luz o gas puede pasar a un segundo plano cuando las familias no pueden atender necesidades básicas de alimentación o vivienda, y el apoyo que Cruz Roja les ofrece en este aspecto ayuda a los afectados a redirigir sus recursos para combatir el invierno. Además de esto, la organización fomenta la difusión de medidas y consejos para el ahorro energético, para conocer las condiciones de climatización adecuadas para la salud. En casos de extrema vulnerabilidad, las ayudas puntuales para el pago de facturas de luz o agua se unen al reparto de mantas, estufas o kits de higiene. Pues en principio nosotros desde el llamamiento lo que más estamos ofreciendo es ayuda para cubrir necesidades básicas como alimentación y productos de higiene, para que el dinero que cobran, si reciben una prestación o cualquier otro tipo de ayuda, la puedan emplear para el pago de suministros, ya que tienen, digamos, la alimentación cubierta por parte de Cruz Roja. El 71% de la población activa atendida por Cruz Roja está en situación de desempleo. Ahora más que nunca debemos ayudarles para que, al menos en su hogar, encuentren un refugio seguro. Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos una vez más a este programa Ni Blanco ni Negro. También darle la bienvenida a todos nuestros televidentes que nos ven y nos oyen a través de la televisión online www.canal13digital.com en directo. También darle la bienvenida a todos los radioyentes que nos oyen a través de las ondas de FM 94.8. A todos bienvenidos y vamos a hablar hoy de un problema que nos afecta a millones de personas en este país, a millones de hogares, a millones de empresas, a millones de locales que nos desfavorece el precio de la energía. Poco se ha hecho en estas alturas por la energía verdes y sin embargo operan unos operadores del cual tienen un casi monopolio de todo lo que es energía a consecuencia de energía renovables. No las cuentan, las paran, porque esos grandes embalses de Iberdrola en Madrid, en otros sitios de la península, a veces no producen energía y lo cargan todo a la energía básica que ellos usan, que es la energía fósiles. Evidentemente eso conlleva que las tarifas de la luz de toda España y de Canarias en particular, que dependemos de ella, teniendo unas islas favorables a las energías verdes, a la eólica, solares, etcétera,
pues resulta que nos han venido muy mal. Bien, pues hoy vamos a hablar de la pobreza energética. Y con todos ustedes voy a pasarle nuestros invitados de hoy. Don Rubén Romero, secretario de Entidad Patrimonio de Nueva Canaria, Las Palmas. Bueno, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches a todos y gracias por haberme invitado. Isabel Guerra, consejera del Partido Socialista en el Cabildo Insular de Gran Canaria. Buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches. Además, debemos felicitarles, porque Isabel Guerra, porque el Cabildo de Gran Canaria le concede la próxima semana el premio de la mujer positiva. Esto es por su gran lucha, evidentemente, por la igualdad. Pues muchísima suerte y enhorabuena de todo corazón de esta casa, tu televisión y la televisión de mucha gente, y además me imagino que también nuestro contertulio también te felicitará. A continuación presentamos a Jorge Gómez, coordinador de UPyD por Las Palmas de Gran Canaria. Es ingeniero electrónico. Buenas noches. Buenas noches y felicidades, Isabel. Gracias, Jorge. También tenemos a José Molina, coordinador de Izquierda Unida de la Asamblea de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas noches y bienvenido, don José. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bien. Ya decíamos antes que Facua, Consumidores en Acción, ha alertado de los supuestos descuentos que ofertan las eléctricas como Iberdrola, Endesa, Gas Natural, Fenosa, HC Energía y E.ON. Son mentiras, ya que suben la factura hasta un 11%. O sea, cuando le ofrecen la factura a esta gente, a nuestros convecinos, para simular que hay precios distintos, no es verdad. Está diciendo no es verdad. Es más, le sube el 11%. ¿Por qué? Porque le ofrecen una tarifa plana todo el año y cuya tarifa plana, por garantía de un año, además no se puede dar usted de baja durante eso. Le pone un montón de problemas y lo único que hace es, el suministrador de la luz es el mismo. Endesa, en Canarias, por ejemplo, y solamente Endesa, porque no hay más. Y las demás compañías lo que hace es contratar la energía y evidentemente le ofrece una tarifa plana del 11% plana que le sale más barato, y cuando no es real que le salga más barato a los hogares españoles, canarios en este concepto. Hay que tener cuidado con las prácticas fraudulentas de los comerciales que acuden a los domicilios para ofrecer descuentos que no existen. Bueno, yo traslado a la mesa. ¿Cuál cree que son los puntos negros del mercado energético español? Bueno, ¿quién quiere contestar? Los puntos negros son variados y no solo negros, sino de distintos colores. Quizás uno de los más importantes es el déficit de tarifa. Hablamos de que más de 26.000 millones se adeudan, supuestamente se adeudan con el conjunto de la ciudadanía por parte de las eléctricas, para que me entiendan. El déficit tarifario viene a explicar lo que cuesta generar energía y lo que reciben. Si les cuesta 10, reciben 7. Pues ese 3% sería el déficit de tarifa, cosa que no es cierta. No es cierta. No hay ninguna fuente objetiva o de rigor que dé veracidad a lo que dice la Mesa de Energía, que es el órgano en el que se reúne un representante del Consejo de Ministros, en este caso el señor Soria, y los responsables de las empresas eléctricas y de energías renovables. Pero es que ese no es solo el problema es la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? El encarecimiento de costes. Del 2007 hasta hoy ha aumentado en un 60% la factura de la luz, un auténtico disparate. Y más teniendo en cuenta que en fecha de hoy el barril de petróleo está a 78 euros. Y no ha repercutido tampoco en las gasolineras típicas que tenemos por todas las carreteras, que nos bajan céntimos cuando el producto que han bajado realmente de 111 euros, 112 euros que veníamos pagando por barril de petróleo, repercute 30 euros por barril. Claro, además de eso,
aquí hay una cuestión que repercute el déficit de tarifa, la factura de la luz se encarece y se ha inventado desde el 2008 hasta hoy un nuevo término que en el día a día no conocíamos, que era la pobreza energética. Es decir, tenemos un nuevo modelo de pobreza en nuestro país y aquí parece que a nadie le importa y nadie toma medidas contundentes para resolverlo. Por lo tanto, aquí hay un responsable claro, que es el gobierno de España y los anteriores gobiernos de España, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, que han dado barra libre a las eléctricas en perjuicio de los ciudadanos. Barra libre de las eléctricas. Yo difiero bastante del compañero en el culpable. Yo creo que el culpable es el gobierno de España y el de Canarias. Y le explico el motivo. En Canarias tenemos dos formas prácticamente únicas de generar energía. Una es energía que se puede controlar o gestionar y otra que no. La que se puede controlar o gestionar básicamente es la que proviene de hidrocarburos, petróleo. Y la que no se puede gestionar, pues energía eólica, energía solar. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la energía controlable o gestionable que tenemos en Canarias no se ha hecho absolutamente nada para modificarla. O sea, tenemos varios recursos. Con el hierro, por ejemplo, se ha hecho el tema de la isla limpia, que almacenamos agua y controlamos la caída del agua y de esa manera podemos conseguir que todas las noches haya viento, no haya viento, haya luz en las casas, en los hospitales, etc. Y en Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote se podría utilizar, por ejemplo, la energía geotérmica. Se ha calculado que nada más que el Teide puede producir más de 100 megavatios al día de geotermia, lo cual nos permitiría dejar de importar una cantidad impresionante de hidrocarburos y no se ha hecho nada. ¿Quién tiene las competencias en temas de energías renovables? El gobierno de Canarias. ¿Qué ocurre? Que no conseguimos ni repotenciar los parques eólicos por culpa de los concursos del gobierno de Canarias y no hemos potenciado absolutamente nada, por ejemplo, la energía geotérmica. O sea, yo creo, para que nos entiendan los televidentes, la energía geotérmica es esa que se aprovecha para el turismo en Lanzarote, que esté en el suelo caliente, que se hace la comida con el calor del suelo, etc. Entonces, creo que el modelo energético, el mix energético al que tenemos que ir para poder abaratar el precio del kilovatio hora, el precio de la energía, pues no se ha hecho nada. Y por otro lado, que el gobierno no ha controlado para nada a las compañías eléctricas. Todos conocemos las famosas puertas giratorias y no se ha controlado absolutamente nada, y no se ha hecho nada, yo creo que de forma casi adrede, para controlar el precio de la luz. Pero estás de acuerdo conmigo. Estoy de acuerdo contigo en parte. Vale, solamente en parte. Dice que difería en el culpable. Difería en el culpable. No, ese Molino. Sí, yo creo que yo creo que culpables es todo el que tiene la posibilidad de solucionar el tema de la pobreza energética y no pone los medios para que se solucione. Evidentemente, en el caso de la energía y de la producción de energía y de la distribución, España, digamos que es un caso peculiar dentro de Europa. De hecho, es la energía más cara de todo el continente, exceptuando Chipre, creo. Por otra parte, se da la circunstancia de que teniendo unas posibilidades enormes, más que cualquier otro país de Europa, al menos del centro y norte de Europa, de producir energía por medios renovables, el viento, la energía fotovoltaica, la mareomotriz, etcétera, España sigue estando a la cola y de hecho se ha aprobado pues una ley que de alguna forma restringe las posibilidades de las energías renovables. La aprobó el señor Soria hace pues, un año aproximadamente. Claro, si a estas circunstancias le sumas la mal llamada crisis, en el caso de Canarias, con un paro del 35 o 30 y pico %, y en el caso de Las Palmas también con unas 56.000 personas de la ciudad de Las Palmas, 56.000 personas en paro o 52.000 personas en paro según las cifras que se miren, pues claro, eso ha llevado a las familias precisamente a ser incapaces de cubrir sus necesidades energéticas con la renta que tienen disponible. Y de ahí se deriva precisamente en Canarias el tema de la pobreza energética. Hay hoy multitud de familias que están viviendo esa circunstancia de pobreza energética, pero no en el sentido que se pueda entender a lo mejor en el resto de Europa, no en el sentido de que no puedan cubrir sus necesidades energéticas de calefacción, etcétera, sino aquí se da, como siempre, todavía una circunstancia más grave y lamentable, y es aquí que se da que es la carencia absoluta de un servicio esencial. Entiéndase por esto, corte de agua y corte de luz. Entonces, a eso es a lo que hay que ponerle remedio. O sea, es inconcebible que en pleno siglo XXI hayan familias que carezcan de agua y de luz.
se pregunta uno, ¿para qué sirve el Estado? ¿Para qué sirven las corporaciones municipales? ¿Para qué sirven? Y de ahí viene el cabreo de muchísima gente, porque se pregunta que para qué sirven los políticos y para qué sirven la política cuando es incapaz de solucionarle cuestiones tan vitales como es el agua y la luz, que llevan aparejado una serie de problemas familiares de todo tipo, problemas, no hay sino que ponerse en la piel de las personas que sufran un corte de agua o de luz. Bien, doña Isabel. Hombre, yo creo que lo más opaco que ha habido en este tiempo del Partido Popular ha sido la factura de la luz, que nadie comprende, nadie entiende, a pesar de que las eléctricas ponen anuncios en televisión y en todos lados para intentar explicarlo, y no hay manera de que sepamos cómo se traduce eso en la vida real. Lo que nos queda claro es que en la última reforma que hace el Partido Popular con respecto a la luz, a la electricidad, es que por un contrato vamos a pagar mucho más que por el consumo. Es decir, se va a premiar o se va a decir, bueno, que tú consumas tantos vatios o tanto, no va a significar que tu factura sea más o menos cara, sino es tu contrato. Y por eso la FACO habla incluso de reducir pues el potencial que pueda tener a la hora, la potencia que puedas contratar a la hora de hacer un contrato. Porque va a reducirte la tarifa conforme a la potencia que tenga y no conforme al consumo, que es lo lógico que se haría. Es decir, si tú quieres hacer ahorro, porque de lo que se trata es de ahorrar energía, porque nos cuesta a todos caro y todos lo tenemos que pagar y tenemos un déficit, si de lo que se trata es de ahorrar, lo que tienes que premiar es quién ahorra más electricidad y quién no la ahorra o consume muchísima más, ¿no? Y eso no es así, con lo que es contradictorio incluso, ¿no? Parece que te invitan a consumir. Consuma usted y entre más consume, menos paga. Claro. Entonces, la política del ahorro, fuera. Y como digo, lo dijo antes Rubén y se ha dicho en la mesa, la factura ha subido en los últimos tiempos el 60%. Eso no tiene nada que ver con el Partido Socialista, eso es el Partido Popular, que ha subido un 60%. Desde el 2007. La factura, sí, pero 2007. Específicamente, y con el señor Soria, porque es verdad que tenemos un déficit, pero específicamente con el señor Soria se nos ha disparado el asunto. Es decir, pero ha querido... ¿quién liberalizó el mercado inicialmente? Sí, De forma bastante errónea, por cierto. De acuerdo contigo, vamos a ver. De acuerdo, y además estoy en contra de un eso. Error, Sí. La forma en que se hizo fue un error. Sí, pero escúchame, porque sí. yo te escuché y me gustaría que me escuchara. Entonces, ese incremento, en un momento como el actual, que es de crisis, ahonda mucho más en las desigualdades. ¿Quién es en estos momentos, quién peor lo tiene para pagar la factura de la luz? Pues el compañero, ¿no?, de Izquierda Unida, el más vulnerable, el ciudadano, que su renta ha caído considerablemente en los últimos tiempos y sin embargo su factura de luz ha subido considerablemente. Con lo que los más perjudicados son aquellas personas que dedican más del 10% de sus ingresos a pagar la luz o a tener que pagar la luz. Y eso y así lo subrayaba antes José Manuel, es lo que se considera pobreza energética. Cuando utilizas más del 10% de tus ingresos para pagar esa factura. Hombre, ¿qué medidas se pueden...? Primero, yo creo que es escalonado, tiene que, en cualquier caso, valorarse más o menos el consumo. Es decir, si consumes menos, tendrás, como el agua, ¿no?, en los ayuntamientos. Y luego no se puede cortar el suministro a las familias porque dejen de pagarla sin primero estudiar el por qué han dejado de pagarla, porque en este país muchísima gente se les ha agotado las prestaciones por desempleo y muchísima gente sencillamente no puede pagar la luz, no puede pagar el agua, pero es que no puede pagar alimentos y además no puede pagar el alquiler con lo que tiene y está prácticamente en la bancarrota. Isabel, don Pedro, yo quisiera, antes usted explicaba, el señor Soria parece ser que es el único responsable, porque ha subido con el señor Soria casi un 60% la tarifa de la luz. Y le voy a decir, España es uno de los países más caros en precio de la luz de la Unión Europea. Es el tercero por detrás de dos islas, Chipre e Irlanda. Bueno, es que ni Alemania, ni ningún país europeo, ni tampoco Francia, con toda la tecnología nuclear que tiene, es cara, es barata la luz, la energía. Y eso aprovecha las industrias para poder trabajar, para poder producir. Entre más barata sea la energía, mayor posibilidades hay de la creación de industria, la creación de pequeños comercios. Fíjese usted, en Gran Canaria yo me he fijado que todos los escaparates
desde el Corte Inglés hasta el último mono, todos los escaparates a las 8:30, 9 de la noche ya están pagados. Porque ya los escaparates no encienden por la noche del comercio, no encienden. Y es que no se puede estar aquí llorando continuamente con respecto a esto si no hay un responsable. Y para nosotros, para mí, concretamente, como periodista, el mayor responsable de todo este desgasado que ha hecho es el señor José Manuel Soria. Y además me da vergüenza que sea un canario que haya llevado a todo el país en esas circunstancias. Yo, que soy canario, me da vergüenza de tener un ministro que no haya aprovechado para potenciar en Canarias la situación, la energía alternativa, las energías solares, también las hay vulcanológicas, también las hay de todo tipo, maremotismo y todo esto. Yo creo que es el peor ministro de toda la historia de los gobiernos democráticos. Y lo peor es que, Nicolás, podemos coincidir absolutamente más si vamos al tema del petróleo. Estamos debatiendo si vamos al tema del petróleo, sería ya suscribir todo lo que dice. Pero añado un dato, que el incremento del 60% es desde el 2007, gobernaba el PSOE, 2014. Un 60%. ¿Por qué tenemos la luz más cara de toda Europa después de Chipre? Porque lo han permitido los que han gobernado. Punto. Todo lo demás es literatura. Han supeditado al país a las elecciones. Y si vamos a empezar a recordar nombres, ¿ustedes les suena quién es Elena Salgado? ¿Les suena quién es Felipe González? ¿Les suena quién es Aznar? Y así hasta 28 nombres del PP y del PSOE que están en los consejos, han estado hasta recientemente en los consejos de administración de las grandes eléctricas. Pues normalmente veremos a Rosé. Normalmente, Nicolás, vamos a ser serios, Rubén. No te estés pasando, como yo pienso, no te estés pasando, porque realmente las subidas que hay, también a Felipe González le tienes que agradecer, la enseñanza gratuita y universal. La sanidad gratuita, no te pongas no, es que tú estás metiendo todo. Eso hay que agradecérselo a la sociedad española. No, a la sociedad. A la sociedad española, que ha sido quien ha forzado que todas estas problemas que tenía crónicos España, que eran una educación sumamente deficiente, unos transportes, etcétera, etcétera, y ha sido la sociedad, la misma que fue la sociedad, la que presionó para que la democracia tuviese su entrada, aunque con ciertas dificultades y con ciertas limitaciones en este país después de la dictadura. Pues yo quería decir una cosa, yo creo que el tema de la pobreza energética va mucho más allá de que las personas dediquen más o menos tanto por ciento de su renta a pagar el agua y la luz. Hay personas que se ven en la tesitura, y cada vez son más, de que o comes o pagas el agua y la luz, y no tienen otra alternativa. No hay otra. Son numerosísimos los cortes de agua y de luz que se producen al día, a la semana y al mes en los múltiples barrios de Las Palmas. Fíjense ustedes que la mayor parte de los barrios de Las Palmas están catalogados como barrios vulnerables. No hay sino que mirar las estadísticas para ver la composición social de los barrios de Las Palmas, y exceptuando 3 o 4 barrios de la zona baja de Las Palmas y de la zona de Ciudad Alta, muy poco, el resto son barrios que tienen gravísimos problemas. El 20% de nuestros vecinos, tienen cortes frecuentes. El 20%. Eso es una cifra inaceptable. Ayer, el martes, estaba yo en las Reollas, que estaban presentando unas encuestas sobre la población en el lugar que ha hecho el Ayuntamiento de Las Palmas, y a 2012 el 30% de las familias de las Reollas no tenían ningún ingreso. El 30% no tenía ningún ingreso. Claro, pero es que el del polvorín, o sea, es el 70% de las personas que están en situación de paro. No, pero no digo paro, digo ningún ingreso, o sea, ni subsidios, nada. Es que con el tiempo se van perdiendo los ingresos y las prestaciones. Precisamente en Malsa cortó el agua en el barrio del que tú hablas hace 3 meses. Hace 3 meses, a todo el barrio. No creo que fuera un error porque tú no cortas el agua, sino porque las facturas incluso las retrasaron, no las pudieron pagar en los bancos, y automáticamente el barrio quedó cortado. Cuando hay ciertos servicios que son obligatorios y no se pueden cortar porque atentan contra los derechos humanos. Y más una empresa municipal. El servicio de abastecimiento de agua es un derecho fundamental. Claro, un servicio esencial. Es obligatorio, y cortarlo atenta contra los derechos humanos. Claro.
Y en eso sí que tenemos que ser claritos, porque el ayuntamiento no puede, en todo caso Emalsa, a través del ayuntamiento, no puede cortar el suministro a la familia porque no puedan pagarla. Ojo. Pero es que de hecho lo corta. Ojo, y lo están cortando. Lo corta el pero agua y se corta la luz. Se agarra a que las personas no saben cuáles son sus derechos para poder poner la correspondiente denuncia. Y eso hay que decirlo claro. Yo creo no que se la puede carga de la culpa no está en las personas que sepan o no sepan. No me malinterprete. No, bueno, perdona si te estoy malinterpretando. No he dicho eso. Yo creo que la carga de la culpa está en la administración, tanto municipal como autonómica, que teniendo medios para evitar esto, porque esto es una realidad que no se presenta en un caso, en 2 casos, en 3 casos, en una semana o en un mes. Es una realidad que venimos arrastrando ya desde hace unos cuantos años. Por lo tanto, es algo que se prevé que va a seguir ocurriendo, porque el paro se está cronificando, ese 35% de paro está prácticamente cronificado. El 90% de la ayuda de emergencia social son para pagar el alquiler y la luz y el agua de las personas que y el año pasado se agotaron esas ayudas. Totalmente. A mediados de año prácticamente. ¿Estás hablando de la PCI o de las ayudas de la Estoy hablando de la PCI también. Esa es otra. Esa es otra ayuda que necesitan de 3 a 6 meses para tramitarla. Hasta 9. Entonces, esto es una cosa demencial. Que el ayuntamiento se permita el lujo de coger a una persona, y ahí tengo la fotocopia, de enviarlo con un volante a una parroquia diciéndole que lo atiendan durante 3 meses. Oiga, esto es lamentable. O sea, ¿para qué sirve una corporación municipal que no es capaz de dar cobertura a las necesidades? Gran parte del problema del paro que estamos hablando ahora mismo viene precisamente del precio de la energía. O sea, que una gran parte viene del precio de la energía. En Canarias es prácticamente inviable casi cualquier industria que tenga cualquier tipo de proceso térmico, porque es carísima. Es carísima. Y estamos hablando encima que tenemos una subvención para sistemas extrapeninsulares de 2.000 millones de euros anuales que pagan de más los peninsulares que están consumiendo electricidad para que sea el mismo coste en Canarias que en la península, y aún así, al no tener posibilidad de gas, no tenemos posibilidad de prácticamente ningún tipo de energía. Entonces, gran parte del paro se podría quitar industrializando, pero para industrializar hace falta que la energía tenga un coste lógico y razonable. O sea, entonces, gran parte de los problemas están conectados. O sea, la gente no puede pagar la electricidad, ¿por qué? Porque es muy cara y no tiene trabajo. ¿Y por qué no tiene trabajo? Porque la electricidad es muy cara y no se puede montar industria. Entonces, la pescadilla que se muerde la cola, que en algún punto hay que cortar ese bucle y empezar a abaratar los costes de la energía, que no sabemos cuánto cuesta, que esa es otra. No tenemos ni idea, como bien decía el compañero, de si el déficit tarifario es real o no es real, porque no se sabe cuánto vale 1 kilovatio hora, que es lamentable, cuando el déficit lo estamos asumiendo los propios españoles y vamos a tener que abonarlo. O sea, lo que deberíamos hacer es saber exactamente cuánto vale el kilovatio hora para saber que ese déficit es real y qué podemos hacer para que ese coste se reduzca. Y a lo mejor reduciendo el coste conseguimos que haya más trabajo y que más gente salga de esa pobreza casi extrema que estamos empezando a ver en los barrios de la ciudad y que se está cronificando, porque se está cronificando realmente. Hombre, yo creo que empezamos a verla, ¿no? Una puntualización nada más. Después de la puntualización tuya voy a decir cuál es el responsable. Mire, pero vamos a ver, es que lo que acaba de nombrar él, no solamente el utilizar otro tipo de energía que no sean las derivadas de combustibles fósiles, evidentemente abarata la producción de energía, y eso está ya más que demostrado. No creo que, por ejemplo, los parques eólicos que hay hoy ahora mismo en Canarias produzcan una energía más cara que la que produce. Entonces, perdón un segundo nada más. Es que incluso ya en el desarrollo de esas energías renovables hay un yacimiento de empleo fundamental. Lo que pasa es que te estoy diciendo, Soria ha dicho que parte del déficit tarifario que tenemos se lo debemos a las renovables, es decir, a la inversión que se ha hecho en renovables. A las primas, por que estaban mal diseñadas también en gran parte. O sea, sí, él habla de eso y echa la culpa a las renovables de que nos hayan subido. No es la culpa, es que el diseño del sistema eléctrico español es bastante malo, es bastante deficiente. Entonces, yo creo que en gran parte... En Canarias que tenemos casi 7 sistemas. Sí, es que claro, lo que hay que hacer es hacer un desarrollo a más largo plazo, o sea, mirar a largo plazo y hacer un desarrollo bien del mix energético que queremos desarrollar de aquí a allá, porque el desarrollo que ha habido es malo y eso es lo que nos ha llevado realmente a la situación en la que estamos, que como bien decías tú, Isabel, es triste que nos comparemos con estados que son insulares, porque los sistemas insulares son carísimos también. Nos estamos comparando con sistemas insulares. Vamos a ver, ¿cuál ha sido el peor enemigo de Canarias con el tema de la energía? ¿Quién ha sido el peor enemigo? Nos ha traído a Repsol a explotar fósiles,
ha condenado a la comunidad autónoma hasta proyectos que había de eólico, no lo ha cancelado, lo han, perdón la palabra, yo iba a decir jodidos, los ha jodidos a todos. Y encima tenemos que pagar la energía al precio de estos usureros que es Endesa, llámese Endesa, aquí en Canarias Endesa, porque es la única, no hay más compañía. Mi misión es más o menos que el debate no se me venga abajo, que diga lo que realmente sentamos, pero no echarle la culpa a un partido, a otro partido, para defender la postura de un partido. Eso yo no lo voy a tolerar. Lo que sí me gusta es que la gente, los partidos, las opiniones de la gente salga a defender lo que es la energía eólica, la energía total, ¿comprende? Eso es lo que interesa. Coincidiendo contigo en gran parte de lo que dices. Porque lo que no se puede soportar, que el recibo de la luz de la señora que pagaba antes 50 euros o 20 euros en su casa, ahora le multiplica 150 euros. Totalmente de acuerdo. Eso es el ladronismo que hay en Endesa. ¡Endesa! Sí, usted, yo estoy ya cabreado. Bueno, vamos a ver. Evidentemente, el gobierno de España... El gobierno de España no, el señor ministro Soria. El señor Soria, exacto, a través de sus políticas lesivas para el medio ambiente, como han sido la reducción de las ayudas a las energías renovables, de las subvenciones que sí, pero se ha autorizado una perforación a 60 kilómetros de Lanzarote y Fuerteventura. Eso sí lo ha autorizado. Totalmente. Cuando todo el mundo está diciendo reducir, inclusive el presidente de Estados Unidos con el presidente de China, ayer se llegaron a un acuerdo de reducir las emisiones de CO2. Totalmente, Nicolás, pero me gustaría terminar una frase, decir que efectivamente el señor Soria ha llevado una política lesiva a las energías renovables, y Canarias somos víctimas de primera mano de ese tipo de políticas, porque si hay un territorio en el conjunto del Estado que es un yacimiento de oro limpio como es las energías renovables, esa es Canarias. Esa es Canarias. Y primero le puso una tasa impositiva, un gravamen a las empresas de energías renovables. Luego le quitó las ayudas a las energías renovables. Tercer lugar, reguló en contra de las empresas del sector. Y cuarto, y ya como sumo del propio disparate en la gestión política, le quiso poner un impuesto al sol, cosa que nunca se había visto. Un impuesto al sol por la energía fotovoltaica o térmica. En este sentido, se queda claro, clarísimo, evidentísimo, que el Partido Popular y el señor Soria han tenido una política eléctrica permisiva con las eléctricas, pero muy contundente con los ciudadanos. Ahora bien, añado, hay una realidad, que es que en el 2009 se aprobaron directivas europeas de obligado cumplimiento en todos los gobiernos, de obligado cumplimiento, exactamente dos. La del 2009/72 con la del 2009/73. Estas dos eran de obligado cumplimiento y del 2009 no se ha cumplido. Antes, Nicolás, cuando me refería... Perdona, Eduardo, que no ha cumplido, evidente, pero ¿quién no ha cumplido? Sí. No el gobierno de España, el señor ministro de Industria. Totalmente de acuerdo. Que además, vergüenza me da, porque es canario. Totalmente de acuerdo. Pero yo lo único que digo, Nicolás, es que estas directivas europeas lo que indicaban eran las ayudas a los bonos sociales. ¿Qué son los bonos sociales? Aquellas personas que se encuentren en una situación de riesgo energético, pues las instituciones públicas, a través de convenio con las propias eléctricas, dan esa cobertura pública para que un ciudadano, evidentemente, un recurso esencial, como decía antes Isabel, que es el agua y la luz, pues que no se le corten, porque eso es de la Edad Media, esto en el siglo XXI no se puede permitir. ¿Qué han hecho las instituciones públicas? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Prácticamente nada. Ejemplo, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Un ciudadano le cortan la luz, va al ayuntamiento y pide una ayuda de emergencia social y le responde de la consejería. Tienes dos opciones. O esperarte 9 meses a oscuras, o irte a Cáritas, o irte a una parroquia para que te ayuden. Y esto es inaceptable. No solamente es inaceptable desde el punto de vista de la ética política, sino es inaceptable por lo que se ha aprobado en el Parlamento Europeo, por lo que se ha ratificado en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, yo antes, Nicolás, cuando me decías que no nombrara a Felipe González, yo lo que quiero decir es que el Partido Socialista y el Partido Popular han creado un modelo energético
que nos ha llevado donde nos ha llevado. Evidentemente la puntilla la ha dado el señor Soria. Es como la, pero ley, todos los datos, como la ley laboral, Pero, no tiene mira, ni color, no tiene ni color, perdona, una cosa, la ley laboral, que es el fin de todo esto, no tiene ni color, la que ha hecho el Partido Popular, Totalmente de acuerdo. que la que hizo el señor Zapatero, Totalmente. que no estando conforme yo con esa ley laboral tampoco. Totalmente de acuerdo. Pero habría que pedirle también responsabilidades a las personas y a los partidos que cuando se presenta una proposición de ley en el Congreso de los Diputados, como la que presentó Izquierda Unida el 8 de noviembre de 2013, que se llama Proposición de Ley de Medidas para prevenir la pobreza energética, o votan en contra, que es el caso del Partido Popular, o se abstienen, que es el caso del PSOE, exceptuando una diputada del PSOE que rompió la disciplina de voto y votó a favor. Entonces, este tipo de cuestiones son las que hay que llevar a la práctica. Esto es lo que saca de la pobreza energética a las familias, que el año pasado fueron casi 1.400.000 familias las que sufrieron cortes de luz y de agua a nivel de todo el Estado. ¿En Canarias? No, a nivel de todo el Estado. Ya me A estaba nivel de todo el usted Estado. asustando, porque somos Entonces ya me hubiera tocado hasta este 2 mismo. millones, me dice 1.200.000. 1.400.000 a nivel de todo el Estado. No tenemos el invierno aquí tan rudo, Entonces, tan claro, malo como en la península. esa es la cuestión. O sea, en Canarias, incluso por lo que decía la compañera antes, en cuanto al ahorro, en Canarias el gasto medio de las familias es inferior, es el más pequeño de todo el Estado a nivel anual. ¿Me entienden? Gasto medio anual a nivel del Estado. Exactamente. Entonces, y la en Canarias de Endesa, responsable de la producción de energía en Canarias, está en los mínimos, con una infraestructura malísima. Obsoleta. Que cuando se cae una torre de esas podridas que están en las islas, están 2 semanas para arreglarla. Yeah. Y tiene a toda una población o una demarcación sin luz durante una semana. Yeah. Y responsabilidad no le pidan nunca una responsabilidad de esa, porque si se le funden los equipos, si le queman los equipos por la subida y alta de tensión, evidentemente no lo van a sí, pagar. pero esas personas que sufren ese corte de luz, Sí, para demostrarlo, una vez que se soluciona, una vez que se soluciona la avería, perdón, termino enseguida. Una vez que se soluciona la avería, vuelven a tener luz o vuelven a tener agua. En el caso de estas familias que están en situación de pobreza energética, da exactamente igual que hayan averías o que no las hayan, porque ellos carecen de agua y de luz. Y yo creo que el problema fundamental es solucionar este problema, que lo puede solucionar efectivamente las administraciones, sea la administración autonómica, como por ejemplo el Partido Socialista presentó en acuerdo con el Coalición Canaria no recuerdo exactamente el nombre que le dan aquí, pero vamos, lo tengo apuntado, una moción, una proposición de ley, no de ley, pero que sigue en trámite, cosa que yo no entiendo todavía. O sea, ¿cómo es posible que intentando paliar con eso un problema día a día acuciante para muchísima gente, eso no haya salido adelante ya? Sin duda, yo no voy a ser quien vaya a defender al gobierno de Canarias, ni mucho menos, ¿no? Las ayudas de emergencia social ya no son de emergencia social, son ayudas, pero no son de emergencia porque no llegan a tiempo, ¿no? En cualquier caso, no voy a defenderlo, pero sí que es verdad que negar la mayor, y a Rubén le he dicho que el Partido Socialista ha tenido el mismo esquema o sistema que tuvo el Partido Popular en materia de energía en este país, es incierto, a todas luces, porque el más avanzado, o cuando más hemos avanzado en materia de apuesta por las renovables, ha sido con Zapatero, lo podremos decir o no, pero es algo objetivo, además, dicho por todos los que están trabajando en el tema tecnológico, en el tema de las nuevas energías. ¿Insuficiente? Claro que sí, porque partíamos de muy abajo. Pero nos poníamos el problema no es la cantidad, porque con el SOE sí es cierto que aumentó la potencia conectada, pero también es cierto que el diseño de las primas fue lo que llevó a su desaparición finalmente. Sí, o no, vamos a ver, porque sí que es verdad que encareció muchísimo. Perdona, déjame un segundo. Teníamos que ayudar a las empresas que se iban a dedicar a las renovables, a ayudarlas para levantar este país en otro modelo que era más sostenible con el medio ambiente, que son las renovables. Por lo tanto, apostar, claro, a tiro de hecho, pero había que apostar con la... Que un parque eólico se cobre primas por producir por la noche, hombre, hay cosas... Espérate un segundo, déjame, por favor. Había que apostar en este país y había que apostar muy firmemente, y además ahí están los logros en materia de desarrollo de energías alternativas en este país. Eso es innegable y lo podrás decir. Innegable. ¿Que eso tuvo unos costos? Es verdad.
Y que a lo mejor esos costos podían verse reducidos, también que es verdad, pero es indiscutible que este país se desarrolló energéticamente de una manera más sostenible, apostando por las energías de otra manera. ¿Qué Pero tenemos del careció Partido la Popular? energía. ¿Qué tenemos del Partido Popular encima de la mesa? Allá donde está el Partido Popular, cierra las puertas a las renovables. Un desastre total. Eso sí, desastre total. No es Total. desastre, es Total. totalmente focalizado en no desarrollarla. Yo recuerdo perfectamente al señor Soria en el Cabildo de Gran Canaria, cuando directamente Megaturbina se la cargó porque iba a ser el diseño en Gran Canaria de los parques eólicos en la isla, y se la cargó por la cara, pero por la cara. Además, recuerden ustedes, ahora que tanto se habla de corrupción, que en aquel tiempo entró lo que es la OCU, entró al Cabildo a requisar un contrato que estaba entre manos entre el gobierno de Canarias con su hermanísimo, en industria, y él para bloquear las energías alternativas, concretamente los campos, los aerogeneradores en Gran Canaria. Y en Gran Canaria, en toda Canarias. Y bloqueó los concursos Y hasta lo el día- bloqueó hasta el día de hoy. totalmente. Una vez que Hasta ya, Soria pero me reconocerás. deja el gobierno de Canarias, para que veas la trayectoria del personaje, porque uno tiene que ver la trayectoria allá donde va, en lo que apuesta. Una vez dejó Canarias, se va al gobierno de España y coge un ministerio, que es un ministerio precisamente aquel que lleva bloqueando durante mucho tiempo, y coge el ministerio de energía y automáticamente bloquea literalmente las primas de las renovables, con lo que se carga un modelo que iba en ascenso, se lo carga para apostar por el modelo que él llama que es el mejor, y debe ser aquel de que habla de las puertas giratorias. Lo que te conté es que es cierto que el PP lo ha hecho fatal, pero eso no quiere decir que las gallos PSOE manifiestamente mejorar. O sea, que hayan huertas eólicas, solares, pero huertas solares, facturando prima en horario nocturno o en horas que no son ni horas de sol, y que se produce de forma sistematizada. Eso es trampa. Pero es que lo pagaba, que el gobierno de España lo pagaba, pero es que lo pagaba. Entonces habrá que requerir a todas esas empresas que hicieron eso, que yo creo que es pero lo ilegal. pagaban, pero ¿por qué lo pagaban? Vamos a hacer Lo que pasa es que una pregunta, porque claro, los partidos pequeños tienen la normativa y la gente no está así, PP, PSOE son culpables, PP, PSOE son culpables. Cuando los partidos pequeños aportan algo a esta mesa, lo digo por esa razón, porque si no el PP es el PSOE, si no el PSOE el PP, y siempre el mismo lenguaje, parece un Pero librito. que han gobernado, Nicolás. Hay un librito que le dan, no, han gobernado más gente, ha gobernado también apoyado por la izquierda. Zapatero Los no nacionalistas no han gobernado. los socialistas no tuvieron mayoría, en 2 legislaturas no tuvieron mayoría, y el Parlamento era más coaccionado, se oía a todo el mundo. Con el PP no ha pasado eso, el PP ha ido a la yugular, a quitar a todo el mundo del medio, y ahí no se le escucha a nadie, nada más sino la voluntad en los presupuestos de estos últimos, la voluntad del Partido Popular, la voluntad exclusivamente del Partido Popular. Yo le pregunto a la gente, ¿deben las comunidades autónomas de legislar que impida a la eléctrica cortar el suministro a los vulnerables? Por supuesto. Pues bien, De hecho, ya la moción que presentó la proposición no de ley que presentó Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, el grupo de Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados, iba en ese sentido. De hecho, presentó con anterioridad a esta proposición no de ley una moción que se está llevando que tampoco fue aprobada, por supuesto, ni tenida en cuenta. La mayoría, 203 diputados, por eso te digo, pero es que eso demuestra la falta de voluntad por parte del PP de abordar un problema social tan grave como este. Centrémonos ahí. Pero es lo que te estoy diciendo. El Izquierda Unida también, esa moción, por lo que acabas de preguntar, esa moción la ha llevado a aquellos ayuntamientos en donde tiene presencia, y entonces plantea a las corporaciones municipales el que se arbitren medidas de todo tipo, presupuestarias, de acuerdo con las compañías eléctricas, etcétera, para impedir que se produzcan estos cortes de agua y de luz, que son, como decía aquí el compañero, propios de la Edad Media. A Rubén le digo una cosa, que el Partido Socialista, yo no tengo que defender partido alguno, no lo tengo que defender, y te voy a decir, mi carnet es del Partido Socialista, mi carnet. Ahora, mi carnet de prensa aquí dentro soy objetivo. Entonces, lo que sí es que
te duele un poco el que siempre digan lo mismo, los pequeños partidos en estas mesas que hemos presentado siempre. Y yo le voy a dar cobertura a todos los partidos, a todos, desde la izquierda hasta la extrema derecha si viene. No le voy a poner a ninguno que dé su opinión. Ahora bien, quien defiende la postura aquí del Partido Socialista es Isabel Guerra, que es consejera. No te dirijas a mí, se lo dirijas a ella, que es del Partido Socialista. Yo soy el presentador. Ahora yo le digo a ustedes, usted de Nueva Canaria, hace 3 años estaba gobernando el Cabildo Insular de Gran Canaria, el señor Román Rodríguez y el señor José Miguel Pérez estaban gobernando el Cabildo de Gran Canaria, los dos. Y te voy a dar un dato. Nueva Canaria se han presentado recientemente en el Parlamento de Canarias mociones, primero para que dar cobertura, asistencia a aquellos que no pueden pagar la luz ni el agua. Respuesta de Coalición Canaria y del Partido Socialista. No hay dinero para eso. Claro, se ha hecho lo mismo en el Congreso de los Diputados a través de Pedro Quevedo. ¿Y qué ha hecho el Partido Popular? No hay dinero para eso. Bueno, pues se puede hacer por ese... Se ha enmendado la totalidad de la ley de la reforma energética que ha presentado el señor Soria. Se enmendó por parte del Grupo Nacionalista Canario, en nombre de Pedro Quevedo. Se han presentado enmiendas parciales y totales para las energías renovables de Canarias. Se denunció en el Congreso, pero también en Canarias, en el Parlamento de Canarias, el sistema de las energías renovables en Canarias. También hemos denunciado que en Canarias la consejera de Industria lleve 4 años sin actualizar el sistema eléctrico y sin aportar un solo megavatio. Esas cosas es lo que hemos hecho de Nueva Canarias. Yo lo que digo, Nicolás, es que cuando yo señalo a los 2 grandes partidos, no es porque me apetezca. No es porque me apetezca, Nicolás. Yo podría centrarlo todo en el señor Soria, pero no soy justo. Yo digo que esto es un modelo que nos hemos dado en el Estado. Y en el Estado han gobernado 2, el PSOE y el PP. Y ante esa circunstancia, evidentemente, el gobierno del Partido Popular ha dado la puntilla definitiva a las energías. Hasta un golpe de Estado. Y yo me niego a ese discurso. ¿Por qué me niego a ese discurso? Porque soy profundamente democrático. Porque soy sinceramente democrático. Porque no quiero ver más en este país que lo he sufrido yo. Una dictadura bestial. Que son crímenes de guerra que tiene esa gente ejecutando y con los últimos años de Franco matando a cientos de miles de personas innecesariamente. Y la mitad del país, ¿ustedes quieren volverse fuera de España o estar en España? Es lo que le pido yo a la gente. Hay que ser profundamente demócrata y decidir, porque si hacemos ponernos de acuerdo, 4 o 5 en la energía renovable, en el aborto, en esto, en lo otro, en progresista. Hay que ser progresista, porque usted en la Nueva Canaria soy de izquierda. Nacionalista de izquierda. Pero Nicolás, eso es lo que me dice Román Rodríguez, que lo digo yo y lo dice Román Rodríguez. Pero que tiene que ver que el sistema eléctrico lo haya hecho los 2 grandes partidos. No, los 2 grandes partidos son los de Franco. Vamos a hablar todo porque si no... Me gustaría preguntarle a Rubén si dentro de las posibilidades de Nueva Canarias cuando estaba en el Cabildo no podía haber sacado, por ejemplo, un bono social para la gente de Gran Canaria que pudiese tener acceso a la energía, ¿verdad? Pues sacó el proyecto eólico Te doy un dato, del agua. El proyecto del agua de la presa de Chira, uno de los que ha impulsado, fue en pero su momento me refiero y te doy un dato. el Partido Socialista. El gobierno. En esta legislatura, ha cortado ese proyecto. Sí, lo ha cortado. Pero yo me refiero en el tema de la pobreza energética, una de las pocas entidades que se supone que aún seguía en la época de Román Rodríguez, inclusive al final de la crisis, teniendo dinero, teniendo capacidad económica importante, que es el Cabildo, porque las demás se puede decir casi que están sin un duro, ¿verdad? Tenía capacidad económica. Si tiene capacidad económica, ¿por qué no puede apostar por un bono social? No me refiero al proyecto de Chira, que es un proyecto que a mí sinceramente me encanta. Yo no me refiero a eso, me gusta mucho. Pero no lo hizo Nueva Canaria. ¿Qué conste? Lo hicieron en conjunto. Ustedes. Bueno, pero has dicho Nueva Canaria y no es verdad. Digo el gobierno del Cabildo con otra cosa. Pues es un proyecto que a mí me gusta mucho. Que consiguió que los dos se planteen ser demócratas, pero que los dos entren en el saco, porque ellos dos han gobernado. Conjuntamente, y también ha gobernado Felipe González. Pero vamos a hablar, porque yo creo con el Partido Comunista que un moderador no puede ser un contertulio. Pues sí, porque se me va el moderador
Yo voy a debatir contigo nada más, la próxima. Solo contigo. Porque no es lo mismo. A mí me Vamos llegando al tiempo. Es que esto, bueno, esto es lo que le gusta a la gente. Yo es que le doy hay una esa- pregunta que hice yo no antes me y que parezco no en está nada resuelta. A este señor que sale, no me parezco en nada a estos señores que sale en canales por ahí. Canal 13 de los curas, y el otro canal que está por ahí tampoco me parezco. Evidentemente no. Pero usted hoy vino a hablar. Pero, coño, hoy vino corriente. Hoy he venido porque Hoy vino enérgico, ¿eh? soy un sufridor de la energía eléctrica y nos estamos Como tomando el todos, pelo. como todos, es Que en la época de Franco, que no quiero que venga nunca más, se vivía mejor con la energía. Bueno, Estaba controlado. Ya me da. Y ahora Casi mismo, ¿qué preferiría haber estado a la luz de la vela. pasa? Menos mal que coinciden conmigo. Bueno, vamos ya finalizando. Vamos a dar 2 minutos cada uno para que cada uno no se interrumpa al otro, pues ya se acabó el debate. Y que cada uno ponga su postura. Yo le diría que hace falta para que la luz baje, teniendo en cuenta que ellos no lo hacen, que hay que hacer una ley conjunta con todos los partidos políticos, posiblemente a nivel nacional, no que los partidos pequeños con el rodillo que tiene el Partido Popular, y disculpa, ni entra la enmienda de Quevedo, porque lo sé, que no entra, porque siempre se la rechaza, ni entra la enmienda de los dos de Izquierda Unida. No entra. Y entonces hay que buscar un compromiso para las próximas elecciones, que eso sí tenemos nosotros todos derecho, porque dentro de 4, 5 o 6 meses vamos a votar la autonomía. Y luego iremos a las generales. Es ahí donde el ciudadano tiene que ir a votar. Va a cambiar esta situación, eso es evidente. Y cualquier demócrata, y yo como demócrata lo digo, no dejemos la oportunidad de ir a votar, levantarnos de la casa e ir a votar. Porque evidentemente, aunque sea cada 4 años, sí es posible que cambiemos la voluntad de este Partido Popular de hacer solamente política para las petroleras y políticas también para las grandes multinacionales. Ahora, estos 2 minutos para cada uno que ponga su postura. Empezamos con Izquierda Unida por hacer aquello. Don José Molina, tiene usted sus 2 minutos. Bueno, mis 2 minutos. Mis 2 minutos se van a referir conclusión, fundamentalmente a la proposición de ley que presentó Izquierda Unida, proposición de ley rechazada por la mayoría parlamentaria del PP y con la abstención del PSOE, exceptuando una diputada del PSOE, lo cual la honra, que pretende prevenir y, en la medida de lo posible, la pobreza energética. Y habla de pobreza energética como la dificultad o la incapacidad de mantener la vivienda en unas condiciones adecuadas de temperatura. En el caso de Canarias, esta pobreza energética, como ya he dicho antes, es todavía más grave si cabe, porque en el caso de Canarias ya no se trata, al menos para la mayoría de la población, de mantener la vivienda en una temperatura adecuada, sino se trata lisa y llanamente de disponer o no disponer de los servicios esenciales que son el agua y la luz. En esa proposición de ley, pues se habla también de algo que se ha comentado aquí, que es lo del bono social, la garantía de suministro en momentos críticos, un plan contra la pobreza energética, un IVA reducido al gas y a la electricidad, y una responsabilidad social, transparencia y mejora de la información. Yo creo que todo esto va dirigido no solamente a prevenir la pobreza energética, sino de alguna forma también va dirigido a cambiar el modelo energético del país. Porque el modelo energético del país, como ya se ha dicho aquí, es un modelo energético que está caduco en todos sus aspectos, que nos pone a los pies de las compañías eléctricas, supedita el consumo a los beneficios de las compañías eléctricas. De ahí está el déficit tarifario que es de 20 y pico mil millones, 26.000 millones, que no se sabe muy bien cómo se va a pagar eso, pero ahí está, y va aumentando por lo visto año tras año,
y por lo tanto yo creo que se hace imprescindible el cambio de modelo energético y hay muchísimas plataformas. Izquierda Unida es uno de los partidos políticos, de las coaliciones electorales que proponen ese cambio de modelo energético, sobre todo poniendo el peso en aquellas energías de las que disponemos mejor incluso que cualquier país del resto de Europa, y en el caso de Canarias todavía con mayor posibilidad de utilizarlo. De hecho, hay parques eólicos en Canarias que son, yo creo que desde mi punto de vista, lo suficientemente rentables como para servir de ejemplo, y además, como se decía antes, son yacimientos de empleo y posibilitarían el desarrollo de, sobre todo el tema de la desalación de agua, que va unido directamente al tema de la agricultura, va unido al tema de la dependencia alimentaria. Seguimos importando el 90% de lo que consumimos o el 92% de lo que consumimos, y una de las condicionantes de esa importación es precisamente la carencia de un agua barata y en condiciones para la agricultura. Y así se podría seguir hablando del régimen económico y fiscal, que está por ahí, que sigue sin aprobarse, Jorge, etcétera, etcétera. Don Jorge Gómez. Bueno, pues desde UPyD siempre hemos apostado por un mix energético, un mix en el que se prime la eficiencia y los costes, porque un alto coste de la energía es igual a paro, como había dicho mi compañero, e impide el desarrollo de la industria, impide el desarrollo de la agricultura, y en Canarias especialmente. Aunque en Canarias la electricidad la pagamos igual que en el resto de España por una legislación nacional, sí que es cierto que el coste es muchísimo mayor, porque los sistemas insulares, al estar aislados, siempre tienen un coste mucho mayor. También creemos que hace falta, si las compañías eléctricas quieren que asumamos... Excepto el hierro. Excepto el hierro, es cierto, es aislado pero es más económico, es cierto, muy cierto. También creemos que si las eléctricas quieren que el Estado asuma una gran parte del déficit tarifario, como estábamos hablando, pues tienen que ser transparentes. No se puede asumir una deuda sin saber exactamente cuánto vale un kilovatio hora, que ahora mismo un ciudadano no sabe cuánto vale un kilovatio hora, y aunque la deuda la vamos a pagar los ciudadanos, con lo cual tenemos que saber cuánto vale exactamente el kilovatio hora para ver cómo podemos reducir ese coste y reducir esa deuda al mínimo, o ver si hay que asumirla. Porque no hay que olvidarse que el déficit tarifario es más grande ya que el rescate de Bankia. O sea, el rescate de Bankia nos escandalizábamos, pues esto ya son como 3.000 millones más que el rescate de Bankia, es tremendo. Estamos hablando de un rescate enorme, ¿verdad? Y yo creo que ya de rescate ya entre las autopistas, los bancos, todo se rescata, ¿verdad? Y hay menos al ciudadano, los ciudadanos no se rescatan. Y por ahí digo yo, aquí hay que rescatar al ciudadano, ¿cómo? Con un bono social. Pero no con un bono social solamente para la electricidad y el agua, también hay que tener un bono social para el butano. No hay que olvidarse que mucha gente, sobre todo en las zonas interiores de la isla, por mi trabajo yo lo veo, utilizan termos de butano y cocinas de butano, porque simplemente es mucho más económico, es mucho más barato. Creo que esos son los 3 puntos en los que desde UPyD vamos a hacer hincapié. Muchas gracias, don Jorge. Doña Isabel. Pues yo creo que nos hemos creído algo que es opaco, que es el déficit. Exactamente. Tan opaco que no entendemos por qué adeudamos todo eso y por qué tenemos que pagar nosotros una deuda que a nosotros nos han cobrado. Vamos a ver, si partimos de que eso es opaco y que es poco transparente y que ese déficit sigue aumentando y uno no sabe exactamente por qué, si nos suben la factura, porque estamos pagando más, ¿no? Entonces, ¿por qué seguimos aumentando? A mí que me cuenten ese cuento, porque es que no lo entiendo. Entonces, estamos partiendo de una realidad que a lo mejor no es tal, ¿eh? Pues eso falta transparencia para ver. Hay que transparentar todo ese déficit, eso primero. Luego, auditar el déficit. Es que a mí me da la impresión de que las eléctricas, por pedir que no sea, ¿sabes? Claro. Y nosotros por pagar que no sea, encima, porque ¿a dónde va nuestro dinero si no es a quitar la deuda y seguimos aumentando la deuda? A mí que me lo explique, ¿no? Que nos están cobrando intereses por esa deuda. Nos los cobrarán. Lo estamos pagando ya. Es decir, partamos de algo que yo no me creo. No partamos de eso. Ese déficit, ¿de dónde salió? ¿Cuál es el déficit? ¿En qué consiste? ¿Por qué debemos eso? ¿Quién se quedó con las ganancias de eso? Porque las eléctricas han dado muchas ganancias, muchísimas ganancias. ¿A qué se debe eso? Bueno, eso primero. Luego, yo creo que las administraciones se tienen que poner de acuerdo para que a una persona no se le corte el suministro. Así de claro. Y tiene que estar involucrados todos, porque esto no es una cosa que lo haga el ayuntamiento esporádicamente. Esto lo tiene que hacer el ayuntamiento, pero fortaleciéndose con un cabildo, fortaleciéndose con un gobierno de Canarias y fortaleciéndose con un gobierno del Estado. Y todos tienen que estar en esto. La pobreza no es para una comunidad concreta, que para la nuestra es peor.
porque todas las ratios son peores, es para toda España. Los niños, cuando hablamos de pobreza infantil, una de las causas también es esta, la pobreza energética. Es decir, que no tenga para calentarse la leche, pues imagínate. ¿De qué estamos hablando? Mental. Claro, bueno, de quedarte sin empleo puede incidir en todo. Es decir, te puede romper el esquema inmunológico en nada, te lo puedo asegurar, ¿no? O que te vayan a desahuciar la casa sin tener niños y teniendo niños al día siguiente te puede destrozar totalmente. Y eso lo estoy viendo yo todos los días, ¿no? Entonces, primero eso. Luego, las bonificaciones pero es que yo parto de una cosa, es que estamos pagando por encima de los precios de Europa. Por lo tanto, ¿por qué Europa paga menos y por qué Europa paga más? Por lo tanto, bonificar sí, pero es que yo quiero que bajen la factura. Es que esa factura para mí es irreal. No me dice por qué estoy pagando lo que estoy pagando. Otra vez volvemos a lo opaco del sistema. Volvemos a cómo unos señores, las grandes multinacionales eléctricas que todos conocemos, que en este caso aquí en Canarias sabemos quiénes son, cómo se lo están llevando calentito. Porque yo creo que si este sistema es defectuoso, como dicen, ya lo hubiesen dejado. Y todo lo contrario, apuntan todos los días por coger un contrato nuevo. Por lo tanto, y luego yo creo que hay proyectos en esta isla que son cortados directamente para que no salgan del Partido Popular. Y uno es la presa de Chira-Soria, que nos ahorraría un 30% de energía ya valorada, y un proyecto que aprovecha nuestras ventajas, ¿no? Y en este caso está cortocircuitado. ¿Por quién está cortocircuitado? Por quien siempre lo cortocircuitó. Este proyecto no es del Partido Socialista, te equivocas, de la época del Partido Socialista, es del Partido Popular, con el consejero de Medio Ambiente cuando estaba Soria. Porque estaba yo, precisamente, y porque ese proyecto se sacó por alguien que era sensible a la materia, pero se guardó, y por orden del señor Soria. Por lo tanto, ese proyecto ni es nuestro. Nosotros lo rescatamos, lo pusimos encima de la mesa, lo proyectamos, lo pusimos en un concurso. El señor Bravo Laguna dijo que en enero del 2012 iba a salir, y estamos, ¿a qué fecha? Nos van a venir las elecciones y todavía no ha salido. Entonces, pongamos las cosas en su A 5 término. meses de las próximas elecciones. Bueno, yo creo que si en algo estamos de acuerdo es que estamos en desacuerdo con nuestro modelo energético. Es decir, algo tiene que cambiar para que las cosas mejoren y para que la realidad de nuestro sistema eléctrico se adapte a la realidad del siglo XXI, que es garantizar derechos y servicios públicos. Sí. Y el agua y la luz es un servicio público esencial. Cualquier televidente entiende lo que le estamos diciendo. Pero para que eso se consiga, primero, hay que cambiar el marco jurídico. Hay que cambiar el marco jurídico. Eso de que te digan 26.000 millones, ¿en concepto de qué? ¿Me lo pueden calibrar? Eso parece que no se pregunta, que no se consulta, que no se exige por parte del gobierno. Simplemente se acepta como la idea de un profeta, pero no se concreta ni se detalla. En segundo lugar, hay que recuperar las ayudas a las energías renovables. Hay que quitar el gravamen que se impuso por parte del señor Soria a las energías renovables. Hay que quitar el impuesto al sol que puso el señor Soria. Y sobre todo, lo que tenemos que hacer es recuperar lo que decía la normativa del 2009 europea, que exigía a los gobiernos de la Comunidad Europea que protegieran a sus ciudadanos cumpliendo y apoyando económicamente con los bonos sociales, que se aprobó, que todo el mundo aplaudió en su día, pero que a día de hoy no se cumple. En definitiva, lo que decimos desde Nueva Canarias en nuestra actividad parlamentaria, tanto en Canarias como en Madrid, es defender los servicios públicos esenciales y sobre todo dar un servicio de calidad. Y para terminar, solamente recomendaría a los televidentes y a ustedes que vayan a la página web de la plataforma por un nuevo modelo energético, que son unos expertos muy buenos en Canarias, que la verdad que son la luz entre tanta confusión. Bien, pues hasta aquí nuestro debate. No sé si debo decirle a todos nuestros televidentes y radioyentes que volvemos a felicitar a Isabel por ese premio La Mujer en Positivo, próximamente se lo van a dar. Y además a comunicarle a ustedes que el próximo debate se va a hablar de la violencia de género, porque ustedes saben que el día 25 de noviembre es el Día Internacional de dicho... Contra la violencia de género. Contra la violencia de género. Evidentemente, le esperamos al próximo debate y a todos, a nuestros televidentes en online, radio en AFM y en la televisión TDT en toda la isla de Gran Canaria. Buenas noches y hasta el próximo día.